Desde la perspectiva más empresarial, lo que queremos es focalizarnos a través de 3 personas expertas, en qué impacto se está generando la actividad económica empresarial en materia de derechos humanos, qué posibles soluciones hay, sobre todo los avances, que es en lo que nos hemos focalizado en los últimos años, pero en este caso también retrocesos, porque por desgracia pues, ha habido ciertos retrocesos o se ha perdido cierta ambición en algunas de las normativas vinculantes, etcétera, que se están poniendo en marcha desde Naciones Unidas. Entonces, un poco abrir este nuevo debate sobre que en su caso encima va a ser online porque pues no ha habido un problema de salud y problemas de agenda. Entonces, procuraremos que no sea denso en la medida que estaré yo dinamizándolo, pero las 3 intervenciones van a ser online. Dicho esto, os emplazamos a las preguntas que luego os decía Andreas, todas las que tengáis de la mañana, más las que vaya a ver ahora, que las apuntéis por favor, para que luego os vamos a pedir a todos que generemos ese espacio de debate en los diálogos horizontales. Dicho esto, empezamos en el orden de lo que es el programa de Empresa y Derechos Humanos. Tenemos 3 personas expertas este año que saben mucho de perspectiva internacional. Vamos a empezar, sobre todo lo que son los procesos de debida diligencia, todo lo que tiene que ver con la normativa legal vinculante, cómo se está obligando a las empresas o se está tratando de forzar o qué avances para que se garanticen los derechos humanos en todas las cadenas de suministro, y también con la nueva normativa que hubo, y es DDD, una normativa que ha habido en Naciones Unidas y se ha tratado de poner en marcha, bueno, que está en marcha, pero bueno, qué ambición ha ganado, qué puntos ha dejado todavía por resolver, pues, generar un poco un debate en todos estos temas. Y para ello, pues están con nosotros 3 personas que os voy a presentar a los 3 y luego os daría paso a cada una de las intervenciones. Va a ser en el orden que viene en el programa. Jarney Lednar-Chernik, no sé si lo he dicho bien, Jarney, es profesor titular de Derechos Humanos y Derecho Constitucional en la Facultad Europea de Derecho y en la Facultad de Gobierno y Estudios Europeos de la Universidad de Ljubljana, en Eslovenia. Dicho esto, tenemos la gran suerte de que, como tu mujer es euskaldun, pues que nos lo puedes hacer, todavía no en euskera, pero nos lo puedes hacer en castellano, y tenemos la suerte de que no vas a necesitar traducción simultánea. Entonces, bueno, también eres profesor visitante en varias universidades y, bueno, has publicado pues muchos trabajos que los hemos usado en referencia en esta línea y sobre empresas y derechos humanos, el Estado de Derecho, la legislación en materia de derechos humanos y unas monografías científicas sobre la responsabilidad social corporativa en el marco de los derechos socioeconómicos. Y luego también sobre el impacto de las instituciones europeas en el Estado de Derecho y en la democracia, que creo que es un tema que, bueno, que liga también con cosas que se han comentado a la mañana. Bueno, estudios han sido citados en informes de Naciones Unidas, en el Parlamento Europeo, en el Consejo de Europa y en estudios académicos pues, de diferentes universidades y sitios. Y bueno, a Jarney le hemos pedido, porque el último trabajo liga, ahora nos pones en antecedentes un poco, Jarney, de lo que has venido haciendo sobre la perspectiva internacional. Como bien sabéis, hay una normativa, bueno, ha habido, en los últimos años hemos hablado de los diferentes grados de avance de los planes nacionales, y no solo los nacionales, sino los subestatales de las empresas en materia de derechos humanos. Y esto ahora mismo pues ha habido diferentes grados de avances a nivel internacional y tenemos la suerte que Jarney tiene esa foto global porque ha hecho un estudio sobre el tema. Pues lo que le pedimos es un poco que nos cuente a nivel global qué avances ha habido respecto a todo lo que tiene que ver con la implementación de los derechos humanos, de las normativas legales vinculantes, etc. Entonces, los planes y grados de avance en los planes nacionales de empresa y de derechos humanos. Que luego nos sirva de orientación, como hemos tratado de hacer también en otros laboratorios, para un posible plan marco que se trabaje en Euskadi a futuro, en el que ya hay un cierto borrador. Dicho esto, Jarney, ya me he alargado más de la cuenta, te doy paso a ti y luego sí iré dando paso también posteriormente a vosotras. Os quito de la vista y le pongo solo a Jarney. Es que ricasco. Es que ricasco, Iker, a todos. Buenos días, es un placer estar aquí. Gracias por la invitación para dar esa charla sobre un tema que es súper crítica e importante en el mundo global actual. Yo hoy voy a intentar presentar un framework de planes de acción nacionales sobre empresas y derechos humanos desde la perspectiva también de Euskadi, porque
tema que voy a hablar es el tema sobre obligaciones del Estado en proteger derechos humanos. Y como sabéis mejor que yo, en Euskadi hay varias, de momento, críticas cuestiones sobre cómo actuar cuando empresas vascas están haciendo negocios en territorios, en países terceros. Y vamos a contactar, a ver cuáles son obligaciones de Estado. Y para empezar, desde el punto de vista de Euskadi, ¿no? Solo si paramos un minuto y nos concentramos en Euskadi un poquito. Por ejemplo, seguro que todos conocéis Puerto de Santurtzi, que es el principal puerto del norte en Euskadi, en España, para diferentes mercancías, pero desde más que 3 años y medio, diferentes barcos de diferentes países todavía están importando o puerto de Santurce vía empresa que se llama, si no me equivoco, Vizcaya Gas, Bahía Vizcaya Gas, gas de Rusia, todavía, ¿no? 3 años y medio después de esa de agresión de Rusia a Ucrania. Ese es un ejemplo y claro, eso es también importante porque algunos de vosotros igual sabéis que 25% de propiedad de esa empresa que está recibiendo gas líquido en Santurce es propiedad del gobierno vasco vía otra empresa estatal o otra agencia vasca, ¿no? Y claro, hay muchas cuestiones cómo actuar en esas situaciones, cómo manejar riesgo cuando estamos en situación de violaciones de derechos humanos, de crímenes contra la humanidad, igual también genocidio. Otro caso que quería mencionar en empiezo es el caso de otra empresa vasca que se llama CAF, que seguro que todos conocéis porque estaba mucho en medios de comunicación en últimos meses, ¿no? Es empresa que hace trenes y ahora tiene un proyecto contratado por el gobierno israelí de construir un tren en Jerusalén. Y como sabéis, hay mucha presión en la sociedad civil para que esa empresa termine sus relaciones empresariales con el gobierno israelí. Vamos a ver ahora en mi presentación cuáles son principales pilares en ámbito de empresas y derechos humanos. Igual alguno de vosotros conoce principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que es el documento principal, fue adoptado en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que es basado en 3 pilares. Primer pilar se concentra en deber de protección del Estado. Segundo, en responsabilidad empresarial de respetar derechos humanos. Y tercero, acceso a la reparación. En mi charla hoy voy a concentrarme solo en primer pilar, que voy a hablar sobre qué significa deber de protección del Estado. Pero antes, una cuestión que siempre, cuando hablamos sobre empresas de derechos humanos, surge es qué es la fuerza jurídica de esos principios. Algunos comentaristas dicen que es derecho blando con contenidos de derecho duro, otros dicen que es fuente formal de derecho internacional, y terceros dicen que es fuente material de derecho internacional. Yo mismo siempre he dicho que principios rectores de Naciones Unidas son vinculantes porque ilustran la práctica de estados en ámbito de empresas y derechos humanos. Cuando hablamos sobre deber del Estado de proteger, y aquí para concretar ese pilar, tenemos que pensar, por ejemplo, cuáles
obligación del gobierno de España para proteger derechos humanos? ¿Cuál es la obligación del gobierno de Euskadi para proteger derechos humanos? Y principio número 1 dice que estados tienen que proteger derechos humanos y son en principio muy conservadores. Esa obligación es muy conservadora porque esos principios no dicen que esa obligación se puede aplicar, se puede usar fuera del territorio de un estado, fuera de España, fuera de Euskadi. Algunos comentaristas dicen que también hay una obligación emergente de proteger en territorios fuera de fronteras de un país, pero no es todavía vinculante. Segundo principio dice que empresas tienen que exigir a las empresas que respetan los derechos humanos. Y ese principio es súper importante, es crítico, ¿no? Y también es crítico en ámbito de Euskadi y de España, porque estados como Euskadi, España o país de donde yo vengo y donde vivo, en Eslovenia, tienen obligación para liderar como ejemplo, ¿no? Y seguro, ¿no? Cuando he mencionado, ¿no? Ese ejemplo de empresa Vizcaya Bahía Gas, ¿no? Si el gobierno vasco tiene un cuarto aparte de esa empresa y esa empresa todavía recibe gas líquido de Rusia, seguro que surge una cuestión, ¿cuáles son obligaciones del gobierno vasco para proteger derechos humanos en ese ámbito, ¿no? Todos sabemos que en Europa, cuando compramos gas líquido ruso, apoyamos el régimen de Putin y apoyamos que él pueda continuar la guerra o agresión en Ucrania, ¿no? Y seguro cuando hablamos de obligación de Estado a exigir a las empresas, eso significa que, claro, el Estado no puede controlar todas las empresas, pero eso es una obligación de conducto, ¿no? Estado puede controlar, puede supervisar, puede exigir a empresas que introducen políticas de diligencia debida, ¿no? Y que esas empresas producen informes. Eso ha sido también el objetivo de esa directiva que Iker mencionó en empiezo, que ahora va a ser revisada en próximos meses en Omnibus. Ese objetivo de esa directiva es que estados supervisen y promuevan respeto para derechos humanos en suministro y que exigen que empresas, más grandes empresas, ejercen diligencia debida, ¿no? Eso también dice principio número 5. Si vamos un poco a explicar cuáles son diferentes tipos de obligaciones de Estado y las empresas en materia de derechos humanos, en teoría, pero también en práctica, habitualmente dividimos obligaciones en tres partes. Obligaciones de respeto, de protección y de cumplimiento. De respeto significa que estados y también empresas deben abstener de causar daños. Obligaciones de protección significan que empresas deben adoptar regulaciones, como hemos dicho justo, y otras medidas y obligaciones de cumplimiento, que las empresas deben tomar medidas activas para garantizar la disponibilidad de algunos derechos. Primera obligación de respeto es obligación negativa. Segundo y tercero son obligaciones positivas, que significa que empresas tienen que tomar medidas activas para proteger derechos humanos. Aquí estamos todavía con deber del Estado de proteger. También el Estado tiene que promover derechos humanos en las operaciones empresariales. Iker, tú has dicho antes que
ya existe borrador de Plan Vasco de Empresa y Derechos Humanos, pero todavía no ha sido adoptado por instituciones vascas a nivel de España. Existe ya plan nacional de España en el ámbito de empresas y derechos humanos, y con esos planes estados muestran su promoción de derechos humanos en operaciones empresariales, y también planes nacionales se usan como base para adoptar leyes vinculantes, para desarrollar diferentes políticas, para también facilitar a víctimas acceso a tribunales, ¿no? Y por eso es muy importante que regiones, estados adopten planes nacionales de empresa y derechos humanos. En Euskadi, por ejemplo, ¿no? Es interesante, seguro que sabéis, algunos, algunas ciudades, algunos pueblos han adoptado sus planes de ciudad de empresa y derechos humanos, como por ejemplo en Guipúzcoa, en Oñati, ¿no? Que tiene ese plan. Seguro que eso es buena práctica. Oñati así lidera, ¿no? Con ejemplo en ese ámbito de empresas y derechos humanos. Ojalá que el gobierno vasco también adopta un plan en futuro. También es importante que hay coherencia de políticas dentro de instituciones estatales, entre diferentes niveles de Estado. Y también es súper importante deber del Estado de proteger y mayor diligencia debida en zonas afectadas por conflicto. Como todos sabéis, eso es no es un dilema, es un problema que tenemos ahora mismo en toda Europa, porque muchas empresas en nuestros países, en la Unión Europea, todavía hacen negocios con el gobierno israelí. En mi país, en Eslovenia, por ejemplo, tenemos 5 o 6 más grandes empresas que todavía hacen negocios con el gobierno ruso, en principal empresas farmacéuticas. Claro, en ese ámbito, principios sectorios siempre dicen que hay que manejar riesgo para una empresa, ¿no? No dicen que empresas tienen que terminar sus relaciones empresariales con gobiernos autoritarios o totalitarios o que son agresores, pero dicen que hay que manejar riesgo, hay que saber cuáles son riesgos y que puede resultar, que sus acciones pueden resultar en otras consecuencias para empresas. Bueno, deber del Estado de proteger, como hemos dicho, está vinculante para los 3 poderes del Estado, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. También es vinculante para todas las regiones, para niveles más bajos territoriales. Y aquí otra vez quiero decir que cuando hablamos sobre empresas estatales tienen la obligación de liderar con el ejemplo, porque si empresas estatales no lideran, ¿cómo pueden instituciones estatales esperar de empresas privadas que van a respetar derechos humanos y estándares de derechos humanos y empresas? Esos principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos obligan estados a adoptar, como hemos dicho, planes nacionales para empresa y derechos humanos. Y esos principios fueron adoptados en 2011, casi hace 14, 15 años. Y ahora, si vemos esa carta de estados
que han adoptado plan nacional sobre empresas y derechos humanos, países que son en verde, o países que son en rojo han adoptado planes nacionales, otros todavía están deliberando, negociando diferentes versiones. Desde la última versión de esa carta, también países como Malasia, Kenia han adoptado plan nacional. Hasta este momento, si no me equivoco, 39 países han adoptado planes nacionales de empresas de derechos humanos. Mayoría de esos países en Europa, ¿no? Como veis, en Europa estamos liderando con ejemplo en ese sentido, pero igual también en Europa tenemos más capacidad, más recursos para adoptar esos planes. Una cuestión que surge es que no está incluido en Pilar 1, en ese pilar sobre obligaciones de Estado para proteger derechos humanos. Igual sería conveniente integrar algo sobre integridad, Estado de Derecho, justicia, o cuál es el papel de empleados y funcionarios estatales y públicos en ese ámbito. Ahora mismo quiero mostrar cuáles han sido impactos de potenciales planes nacionales que esos planes pueden generar. Por ejemplo, si estamos hablando sobre posible futuro plan vasco de empresa y derechos humanos, o Carmen, ¿no? Si estamos hablando sobre una revisión del plan nacional de España sobre empresa y derechos humanos, qué hay que incluir y qué hay que mejorar. Bueno, hay varios impactos que uno puede observar en planes que ya existen. Unos son impactos normativos. En muchos países, después de adopción de esos planes, países han adoptado leyes nacionales de diligencia débita, por ejemplo, en Noruega o Alemania. Fue así. También esos planes sirven para aclarar obligaciones de Estado y empresas en materia de derechos humanos. Con ese plan se puede avanzar de políticas públicas y también fortalecer capacidades de las instituciones. Y que igual es más importante sensibilizar a las personas dentro de instituciones y introducir valores de estándares de empresa y derechos humanos. Otro día estaba leyendo un artículo hace 2 o 3 semanas en el Correo, y un consejero del gobierno vasco comentó a periodistas de Correo y dijo algo así: ¿cómo se puede exigir algo de empresa CAF si esa empresa solo produce trenes? Trenes no matan. Algo así, ¿no? Ya, eso siempre es difícil hablar sobre esos temas cuando uno no es sensible a esos temas o igual no conoce cuáles son estándares. Muchos sabéis seguro que durante la Segunda Guerra Mundial empresas como Krupp o Thyssen, que también solo producieron, ¿no?, diferentes maquinarias, luego fueron culpables, o sus directores fueron culpables después de la Segunda Guerra Mundial para participar en crímenes de guerra, ¿no? Es muy importante para internalizar, para sensibilizar los valores de empresas de derechos humanos. Aquí quiero mostrarles unas buenas prácticas de otros países que han usado planes nacionales para generar momentum, para fortalecer
¿no? Obligaciones de Estado. Por ejemplo, en República Checa, en Eslovenia, después de la adopción de ese plan nacional, se adoptaron o se formaron guías de diligencia debida en planes nacional de Bélgica, Francia y Países Bajos. Es un importante un parte importante sobre acceso a la reparación. Y después de que fueron adoptados esos planes, por ejemplo, en Francia se han montado casos frente a tribunales franceses. Hay que decir que Francia también tiene una ley vinculante en ese ámbito de empresas y derechos humanos. Unos planes nacionales incluyen también indicadores mensurables que se pueden medir si un país, si un estado, si una empresa está cumpliendo con sus obligaciones en ese ámbito, pero igual más profundo impacto uno puede ver en temas de adopción, delegación nacional sobre diligencia débita. Como ya hemos comentado, Noruega, Reino Unido, Alemania, Francia, parlamentos adoptaron leyes nacionales sobre diligencia débita y sobre transparencia en cadenas de suministro. Claro, también hay debilidades de planes nacionales como falta de compromiso de instituciones. Eso que pasó en Euskadi, ¿no? Y que, como tú has mencionado, que ya había, ya existe un borrador de Plan Vasco de Empresas y Derechos Humanos. No es nada raro, eso pasa muy a menudo en otros países. En últimos meses, por ejemplo, en Serbia, República de Serbia, ya está borrador de plan preparado, pero el gobierno no va a adoptarle después de ese desastre del año pasado en una estación de tren en Novi Sad, en el norte de Serbia. Parecido en Bosnia y Herzegovina también existe borrador, pero el gobierno no adopta plan como algo vinculante en Bosnia. También hay otros desafíos como existe conciencia limitada en el sector empresarial de planes nacionales. Sería interesante, por ejemplo, hacer unas entrevistas en empresas que tienen base en Oñati o en Mondragón, ¿no? Si conocen ese plan, por ejemplo, de Oñati, cómo influye ese plan de ciudad de Oñati a sus operaciones, ¿no? Ese sería un estudio súper interesante. Y claro que debilidades de planes nacionales son vinculados a falta de responsabilidad, ¿no? Porque al final planes nacionales son planes, son objetivos, no son vinculantes y por eso necesitamos más políticas vinculantes para ejecutarlas. Aquí he preparado dos casos hipotéticos, pero voy a terminar aquí porque veo que ya he hablado bastante y luego también voy a enviar esa presentación a Iker y podéis usar esos casos hipotéticos que he preparado para futuros ejercicios o futuras reuniones. Aquí hay también mis emails. Escricasco, ha sido un placer. Gracias por tu oportunidad, Iker. Y ya. Muchas gracias, Yerney. Sobre todo por la pedagogía, porque, bueno, no somos juristas, soy consciente que los tres, las personas que estáis ahí, si venís del ámbito del derecho, la verdad que hoy hemos pasado desde la sociología a la psicología, ahora a lo jurídico. Es verdad que nos gusta trabajar de forma transdisciplinar, pero a veces el que seáis tan pedagógicos y hablemos de, bueno, sepamos traducir el lenguaje jurídico que muchas veces se nos escapa, pues se agradece. Y creo que ha sido pedagógico a la hora de poder entender lo que es el plan, que ya lleva muchos años en marcha y que, bueno, las dificultades
por qué no se está implementando y sobre todo saber qué países están ya avanzando o qué están haciendo y las oportunidades que están surgiendo. Lo de Oñati es verdad que conocíamos, pero no el plan como tal de ciudad. Cuando ha habido un estudio del Instituto de Oñati de Estudios Sociológicos o cómo se llama, el de Institutos Jurídicos, que se hizo sobre ese, en el que participamos y se hizo una foto, pero como tal que se estaba implementando en el municipio no lo conocíamos. Entonces es una iniciativa para traer porque bueno, y se agradece que tengas que ser tú encima desde allí, quien nos lo traiga. Luego habrá tiempo para cruzar preguntas. Si os parece, voy a poner ahora la vista otra vez para que podamos vernos todos. Vamos a dar paso a Carmen y, bueno, agradecer. La verdad que todas estas conexiones, muchos son fruto de, bueno, el Foro de Empresa y Derechos Humanos, el de que Guerrica Goratus está los noviembres, en principio en Ginebra, que es el foro de referencia en estos temas en Naciones Unidas, que se celebra en Ginebra cada año, pues la verdad que tradicionalmente ha habido poca presencia vasca, o casi nula. Y al final estos son conexiones que hemos ido haciendo de la gente, que son 2.500 personas representando a gobiernos, instituciones, gobiernos tanto estatales como bueno, subestatales y municipios, representando a empresa privada, al tercer sector y a la sociedad civil organizada, sobre todo muchas poblaciones indígenas, y a la academia, pues la verdad que es un foro de referencia increíble en el que 2.500 personas estemos hablando de estos temas y podamos avanzar todos los años. Y ahí siempre hemos echado un poco en falta el que no estuviera Euskadi representado. O sea, que nosotros éramos representantes casi únicos en ese foro durante años. Y todas estas conexiones, pues es una gozada de todo lo que hemos podido discutir, traerlo aquí a Euskadi y que nos lo contéis. Y eso lo ligo con lo que nos va a contar ahora Carmen, porque Carmen tendría 1.000.000 de aristas desde las que enfocar el tema. Sí que le he pedido también que sea pedagógica y que se centre un poco ligado con lo que los últimos estudios e informes ha estado elaborando. Carmen Márquez Carrasco es catedrática de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales en la Universidad de Sevilla, donde eres directora, que yo me interesa también que cuentes un poco lo de Clínica Jurídica de Derechos Humanos, porque suena, bueno, cómo suena, o sea, a mí me sorprendió, o sea, lo de Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Empresa en la Facultad de Derecho y un grupo de investigación sobre derechos humanos y globalización. También es presidenta, se creó entre diferentes universidades, el European Inter-University Center for Human Rights and Democratization. Entonces, bueno, has sido miembro pues, del comité académico y estuviste en la redacción del Plan de Acción Nacional Español sobre Empresas y Derechos Humanos, la Coordinación de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España, investigadora principal de los proyectos de investigación sobre la implementación de los principios rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos para la Unión Europea y sus Estados miembros, y también sobre el tema de las empresas transnacionales españolas en materia de derechos humanos. Un posible, bueno, hacia un marco general, ¿no?, de las políticas públicas. Bueno, pues eso, que has hecho un montón de cosas y tienes mucho conocimiento, entonces en este caso sí que lo que pedíamos era un poco que nos hablara sobre, en la coyuntura global actual, todos los temas de seguridad económica que están en la agenda pública, el Pacto Verde Europeo, cómo está quedando, o sea, toda la obligación también que bueno, pues se ha descafeinado en cierta forma ciertas normativas. ¿Cómo está quedando? Según la coyuntura global, según lo que escuchaste ayer a Trump decir en Naciones Unidas, un poco que nos hagas, un poco, que nos des tu foto sobre cómo está quedando en el nuevo contexto geopolítico actual, pues la debida diligencia y todo lo que tiene que ver con las normativas legales vinculantes, etcétera. ¿Qué posibilidades existen y que nos lances reflexiones? Entonces, Carmen, por favor. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y por supuesto, quiero dar las gracias, ¿no?, al laboratorio por haber tenido la deferencia de contar conmigo y, como no, a Iker, ¿no?, por sumarme a los trabajos de este interesante laboratorio sobre economía de paz, empresa vasca y derechos humanos. Por presentar algunas de las cuestiones que quizás os interese saber, y ya que Iker también quería saber un poquito, os puedo decir que desde el año 2018 trabajo con los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, que eligen su asignatura de prácticas en lo que se llama prácticas curriculares externas, a través de también, digamos, una asociación que se denomina Observatorio Internacional
sobre derechos humanos y empresas para realizar con ellos esta asignatura de práctica basada en una metodología que se denomina clínica, por lo tanto práctica de casos sobre derechos humanos y empresas. En los primeros años, siempre con un grupo pequeño de estudiantes, hemos trabajado sobre planes nacionales de estados de América Latina, de Colombia, de Chile, que estaban comenzando a elaborarse entonces, posteriormente haciendo estudios comparativos y no llevando casos con los estudiantes como tales, sino más bien análisis de los planes nacionales y en comparación también con el Plan Nacional Español y con su pretendida actualización que nunca llegó y nunca ha llegado, por cierto. Y en los últimos tiempos, pues hemos tenido distintos objetos de trabajo. Por una parte, con un grupo de estudiantes preparamos un caso, en este caso, en esta situación que os comento, sí, un caso real contra una empresa eléctrica española domiciliada en España y que afecta a gran parte de los habitantes de la Cañada Real Galiana, en Madrid, sobre todo a los niños que allí habitan, y a plantear un texto de reclamación ante el Punto Nacional de Contacto Español, que no ha llegado a formalizarse como tal, pero los estudiantes trabajaron bien y prepararon un buen borrador, ¿no?, de texto de reclamación. Y también hemos trabajado pues otras propuestas de planes, sobre todo el de la Unión Europea, que tenía para el foro de empresas y derechos humanos en América Latina. Por deciros que hay pues una temática variada, siempre vinculada a empresas y derechos humanos, en una materia que es compleja, ¿eh?, por ser transdisciplinar, y que es compleja para los estudiantes de una facultad de Derecho, porque si les preguntamos a estos estudiantes si conocen los principios rectores, sobre cuya presentación pues tengo que darle la enhorabuena a Yerne y deciros, ¿no?, lo importante que es que se haga una reflexión y una presentación sobre estos principios rectores, yo diría que en muchas de las disciplinas, desde Derecho Internacional Público, que es la mía, hasta Relaciones Internacionales, que la impartimos en la Facultad de Comunicación para Periodistas, hasta, por supuesto, Derecho Mercantil o Derecho Administrativo, etcétera, ¿no? Derecho penal, derecho civil, en materia también que afecta a principios rectores, y sin embargo los estudiantes no conocen ni lo básico, por ir a este punto concreto, ¿no? Y ya, pues, a partir de aquí os puedo decir que continuamos con esta actividad con estudiantes en prácticas, y este curso académico vamos a tratar de vincular pues esa materia práctica a la litigación climática y hacer un seguimiento de algunos casos para que los estudiantes de alguna manera pues hagan más bien un seminario clínico que una práctica clínica, ¿no? Porque, como os digo, les falta una cierta formación de base. Pero sin duda es interesante, se despiertan vocaciones y también, pues yo creo es un indicador de la necesidad enorme que hay de esta formación eh, especializada, ¿no?, en los centros de estudio. Por mi parte, Iker me pidió un tema y yo quizás me compliqué mucho presentando lo que creo son grandes retos, ¿no? Grandes retos para el ámbito de la sostenibilidad en términos generales mundialmente considerado, y grandes retos para nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea o como ciudadanos de Europa, ¿no?, como continente, al abordar seguridad económica, pacto verde y la debida diligencia de las empresas en materia de derechos humanos, condicionada por el nuevo contexto geopolítico. Espero que estéis viendo mi presentación en pantalla No, para Carmen, deciros, Vale, vale, ¿se ve perdona. bien? Sí, pero no sé si Que estás pasando. Si estás pasando, no. Todavía estás en la no, de primera, ¿no? momento estamos Vale, en la perdona, que me primera he página, anticipado. porque os voy a decir que también tenemos que cumplir las formalidades de señalar que este trabajo, como otros que llevo realizando en los últimos tiempos,
pues se enmarcan en un proyecto de investigación, en este caso financiado por la Agencia Estatal de Investigación en España, que trata de los vacíos normativos y el desarrollo progresivo de la Agenda 2030 y del principio de sostenibilidad y sus implicaciones para España en concreto, del que son investigadores principales, pues dos colegas de la Universidad Carlos III de Madrid. Yo participo como investigadora en este interesantísimo proyecto. Y así que en este marco os hago esta presentación en la que voy a tratar de ser didáctica y clara, siguiendo el ejemplo magnífico del profesor Jernej Chernik, que siempre pronuncio mal su nombre y él me perdonará, tengo que practicar. Bien, pues os presento, a ver si puedo, el índice que pretendo abordar con vosotros y al que pues, tendréis acceso posteriormente. Te enviaré la presentación a Iker, comenzando por la debida diligencia empresarial en derechos humanos, para pasar a centrar el debate europeo y hablaros un poquito de la geopolítica en vivo, sobre todo de lo que el presidente de Estados Unidos pues bastante gráficamente señaló ayer sobre su propia agenda y cómo esta condiciona a la Unión Europea, y no dejar de referirme al papel de la sociedad civil, ¿no?, que es crucial en esta materia, también en concreto en relación con la reclamación de la debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente, y cómo finalmente pues yo creo que las propuestas más efectivas pueden conducirse a través de los niveles regional y local, ¿no? Y sin duda el plan de empresas y derechos humanos de Oñati ha sido pues una referencia, yo creo, fundamental, ¿no?, para que tengamos también en cuenta esta coincidencia de perspectivas, ¿no?, con la presentación anterior y con mis propios pues también modos, ¿no?, de ver este tema. La, eh, es decir, la Unión Europea, quería centrar aquí, ha hecho una apuesta por la debida diligencia en derechos humanos y posteriormente que alcanza también al medio ambiente. Pero ¿qué es la debida diligencia empresarial en derechos humanos? Pues la debida diligencia en derechos humanos es una noción estratégica, es una herramienta, es un conjunto de procesos y es además una pauta de conducta y por lo tanto, en términos jurídicos, diríamos que una obligación de comportamiento. ¿Dónde está regulada? Pues esta noción y conjunto de procesos está regulada en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Y por lo tanto, como ha señalado Jernej en su exposición, este concepto forma parte de la responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos. Una responsabilidad que no es meramente voluntaria. Puede tener un margen de discrecionalidad, pero no es meramente voluntaria. Cierto que en los principios rectores tampoco es vinculante, pero insisto en que no es meramente voluntaria porque está directamente conectada con el marco del derecho internacional de los derechos humanos, y así lo señalan los principios rectores. Y eso significa, por una parte, que las empresas se hallan bajo el control del Estado y de sus obligaciones de proteger los derechos humanos frente a terceros, incluidas las actividades y los impactos de las empresas, y por otro lado están conectadas a los estándares y normas de derechos humanos, su alcance, definición, etcétera, en los convenios de las Naciones Unidas de Derechos Humanos y en los convenios de la OIT como marco básico del que esas referencias
normativas deben extraerse para incluirlas en la propia noción de debida diligencia en derechos humanos. Desde entonces, desde la adopción de los principios rectores, pues se persiguió que las empresas se adhirieran a este concepto y lo cumplieran efectivamente en la práctica, ¿no? Dado que el instrumento como tal, decía, no es vinculante, pues en la práctica pues se ha llevado a que, claro, las empresas que querían cumplir, sí, pues lo insertaban, estas prácticas y estos conjuntos de procesos, pero también se detectó pues que este cumplimiento era muy minoritario, apenas un 30%, y que las obligaciones de reporte por parte de las empresas y sus propias actuaciones pues no avanzaban este terreno. Desde el año 2011, lo que ha hecho la Unión Europea es apoyar los principios rectores y apoyar este concepto de debida diligencia en derechos humanos y además pues sumarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y a las obligaciones del Acuerdo de París en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización. Y os lo centro aquí porque a partir de estos años 2015 y 2018, la Unión Europea en concreto ya define una política de finanzas sostenibles e incluye ese concepto de debida diligencia en derechos humanos, que también se amplía al medio ambiente, pues en una vinculación a cómo conseguir que las empresas cambien su comportamiento mediante la financiación y el capital, ¿no? ¿Para qué? Pues con el objetivo vinculado al Acuerdo de París de alcanzar la neutralidad climática para el 2050. Estos son los objetivos que la Unión Europea ha ido desarrollando y al mismo tiempo varios estados han ido adoptando leyes de debida diligencia. Leyes, por tanto, que al ser instrumentos normativos nacionales son instrumentos vinculantes, es decir, leyes con derecho duro para obligar a las empresas por parte del Estado. Y estos son los casos pues, de Francia, de Alemania en particular y de Países Bajos, aunque en Holanda con una ley más sectorial y las otras mencionadas con un alcance más general. En paralelo, pues la Unión Europea ha ido también adoptando ciertos instrumentos que sería complejo de explicar en este momento, pero con esta pantalla, en esta pantalla, sí que podéis ver lo que se alcanzó hasta el año 2024, que ha llegado incluso a denominarse como un ecosistema regulatorio de la Unión Europea de instrumentos en materia de sostenibilidad corporativa. Y gran parte de estos instrumentos o incluyen una debida diligencia para las empresas en materia sectorial y sobre todo, pues os quiero hablar de la que he resaltado en negrita, que es un instrumento normativo de carácter vinculante que establece una obligación para ciertas empresas, muy grandes ellas, de conducir la debida diligencia en derechos humanos y en medio ambiente a lo largo de la cadena de suministro, siendo este un instrumento horizontal de alcance general, que por lo tanto también tiene relación con los demás, pero que en concreto diríamos es el instrumento más importante y que también trataba de armonizar las legislaciones nacionales y lo que se dice nivelar el campo de juego para que todas las empresas en el mercado único europeo pues se encontraran con las mismas exigencias jurídicas, seguridad jurídica, uniformidad de condiciones en la aplicación de estas obligaciones. Esta directiva, como veis por su fecha, se adoptó en el año 2024, hace un año, y se encuentra en vigor, aunque su aplicación se prevé como escalonada para distintos grupos de empresas todavía más grandes de las que he querido mencionar, vinculadas a el volumen de negocios, el número de empleados e incluso a empresas que son de terceros países, pero que operan en el mercado interior.
para llegar al 2024, desde el 2022, con las propuestas de la Comisión y sobre todo del Parlamento Europeo, se inició un camino tortuoso, que llegó a negociaciones del año pasado, en febrero, marzo, abril, digamos, al filo de la navaja. O sea, que se daban navajazos por los pasillos del Parlamento Europeo y el Consejo, con unas negociaciones realmente muy difíciles hasta el último momento. Y a partir de entonces, pues se ha producido una gran involución. Ya fue difícil llegar a este texto de 2024 y a partir de finales del año pasado, de noviembre, diciembre del 24, pues nos encontramos en una vuelta de tuerca de las dificultades y los obstáculos a los que se enfrenta establecer esta herramienta y concepto estratégico que os trato de presentar. ¿Cuáles son esas dificultades? Pues algunas de ellas os las muestro aquí, que es difícil de explicar esta diapositiva, que trata de la estrategia industrial de la Unión Europea vinculada al Pacto Verde, adoptada en el año 2023. Entonces, la presidenta de la Comisión Europea, que es la misma, sostenía, y os lo he resaltado en el frontispicio de la diapositiva, lo siguiente: decía, la sostenibilidad es una ventaja competitiva que requiere un liderazgo mundial en la industria de cero emisiones netas. Para lograrlo, la Unión Europea debe reforzar las capacidades industriales, mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro y aprovechar su influyente posición en el mundo como un importante bloque comercial para promover altos estándares de sostenibilidad. Por lo tanto, la sostenibilidad aunaba en esta concepción el Pacto Verde con la estrategia industrial europea, con los objetivos del Acuerdo de París, es decir, la lucha contra el cambio climático, y con la posición central de la Unión Europea como el más importante bloque comercial del mundo en ese momento, todavía en ese momento, y la sostenibilidad como bandera y como instrumento, produciendo el efecto Bruselas, de jure y de facto. De jure, que significa que se vincula, por lo tanto, una extensión territorial del derecho de la Unión Europea a empresas de terceros estados, y de facto porque al vincular a muy grandes empresas existe como implicación una especie de cascada de sostenibilidad, y las obligaciones de las muy grandes se van repercutiendo a las medianas, en la cadena de suministro, hasta las subcontratas más pequeñas. ¿Pero qué ha ocurrido? Bueno, pues en el año 2025, y os pongo aquí una foto del reciente discurso del Estado de la Unión de la presidenta de la Comisión Europea, se ha producido una propuesta de enmienda que se denomina Omnibus y parar el reloj. Parar el reloj, paramos en seco todo ese ecosistema regulatorio de la sostenibilidad formado por distintos instrumentos, directivas y reglamentos, y en particular se afecta a la directiva sobre debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad en varios puntos clave. Se quiere enmendar el alcance de las empresas sujetas a ella, vinculadas a empresas todavía mucho más grandes, es decir, que quede mínimamente en muy grandes empresas, con una aplicación escalonada que prácticamente conduce hoy a prever que no se empezará la aplicación nacional hasta el año
2030 para ese primer gran bloque de empresas muy, muy grandes, y además que afecta en una medida importante a una obligación que no es de debida diligencia, pero una obligación muy importante, y que las empresas adopten planes climáticos y los ejecuten, de manera que el paquete ómnibus que os comento tiene como efecto dejar ahí una mera retórica de que las empresas adopten esos planes, pero sin obligación de darles aplicación efectiva. Podría señalar otros elementos importantes, como por ejemplo que la enmienda ómnibus hace desaparecer la responsabilidad civil, que era la sanción por excelencia que todavía prevé el texto vigente, y también limita las sanciones administrativas en multas, así como, muy importante, reduce el margen de maniobra de los Estados miembros, porque impide que los Estados miembros puedan adoptar una legislación más protectora de los derechos humanos, es decir, que establezca mayor nivel de obligaciones para las empresas. ¿Cuál ha sido digamos, el contexto de este paquete ómnibus? Pues el contexto de este paquete ómnibus, sin duda, es el contexto geopolítico, los efectos de la guerra en Ucrania, la nueva administración norteamericana y sus postulados, la competencia entre el águila, el oso y el dragón, y sobre todo la competencia sino-norteamericana por dominar el comercio mundial, en una también punto, en un punto de la historia en el que, junto a los informes de Draghi y de Letta, tenemos una narrativa en los espacios políticos públicos, que es una narrativa que habría que analizar con lingüistas y especialistas en semántica, ¿no? ¿Qué te dicen y qué te quieren decir? En realidad, nos hablan de competitividad y de simplificación y de transición energética justa, pero como os digo, necesitamos muchas tesis doctorales para, y además multidisciplinares, para poder determinar qué nos quieren decir en realidad. Bien, bueno, digamos que aquí el moto es el de la competitividad y el de la simplificación, pero en realidad, por concluir este punto, la Unión Europea está procediendo a una desregulación, a eliminar los estándares que eran más serios, en mi opinión, y no es que fueran demasiado progresistas, ya se habían rebajado en las negociaciones del año 2024, pero en este momento pues quedan prácticamente, yo creo, en un ridículo y en una propia afrenta para esa concepción de la sostenibilidad que os decía, estaba presidiendo el pórtico de la estrategia industrial europea en el año 2023. ¿Y ahora qué se pretende por parte de la Unión Europea? Bueno, pues por parte de la Unión Europea se pretende, por voz y acción de su presidenta, que está ejerciendo un liderazgo presidencialista de un órgano que se supone que es colegiado. Yo no oigo aquí a ningún otro comisionado, a comisario europeo, pues se pretende, si resumimos el discurso del Estado de la Unión, si veis aquí a dónde van estas líneas verdes, vamos a una nueva era para la seguridad y la defensa europea, y se supone que también a un plan de prosperidad sostenible y competitividad sostenible. Como digo, ahí hay que estudiar para saber qué es lo que nos quieren decir. Estas son las prioridades, pero el compromiso en materia de financiación va para la defensa y la seguridad europea. Y no solo, sino que la presidenta de la Comisión Europea también ha comprometido una cantidad ingente de fondos, creo que 600.000 millones de euros, en el acuerdo comercial con el presidente Trump de los Estados Unidos, para que se invierta en Estados Unidos, no en sostenibilidad en la Unión Europea,
sino rebajando precisamente los estándares que se habían logrado en materia de sostenibilidad. Es curioso que ayer mismo se haya publicado que la Unión Europea e Indonesia han concluido las negociaciones sobre un acuerdo comercial. Y ese mismo día debéis saber que Indonesia es el principal país productor de aceite de palma. Ese mismo día se publica en varios medios, y aquí os recojo a la comisaria del ramo, que no salía yo, sino que en el mismo día parece que aquí falta también coordinación en los servicios de comunicación de la Unión Europea, porque uno no se explica que el mismo día que se acuerda en la celebración de ese acuerdo comercial, la Unión Europea también hace saber que se propone una nueva prórroga para la entrada en vigor del reglamento contra la deforestación, que incluye entre los productos que se van a someter a control el aceite de palma. Y la excusa, justificación, en fin, la carta de referencia alude a que el sistema de telecomunicaciones, es decir, el sistema informático en el que se deben basar y suministrar los datos que requiere este reglamento para el control de las explotaciones, pues no tiene capacidad y que necesitan un año más, ¿no?, para hacer los ajustes necesarios y para que se puedan presentar las declaraciones de las empresas. Con este panorama, pues no me queda más que recogeros, por supuesto, la intervención del presidente Trump en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sesión ordinaria de la Asamblea que ayer se inició, puesto que esta es la semana de la ONU, y así lo explicamos a nuestros estudiantes de Derecho Internacional Público, la tercera semana de septiembre, pero este año pues tiene una significación especial, ya que es el 80 aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Y tenemos aquí a un presidente norteamericano, siendo los Estados Unidos uno de los países fundadores, que va a la Asamblea precisamente a desmontar, ¿no?, a desmontar las contribuciones que la Organización de las Naciones Unidas ha hecho en temas de agenda mundial y de interés de intereses de la comunidad internacional en su conjunto, entre ellos pues arrogándose que ha resuelto 7 conflictos y que la ONU no le ha ayudado, entre otras cosas, pronunció estas palabras ayer, y sobre todo pues también dijo que el cambio climático es una farsa y que viva el carbón, ¿no?, algo así, viva el carbón original. En fin, pero más allá de lo que os puedo comentar en tono anecdótico, sí que existe sin duda una rivalidad entre las grandes potencias, con una asunción de su poder imperial, marcado hoy pues, por la posición ascendente de China y también sus vínculos con Rusia y otros países asiáticos. Y China ha hecho esa demostración de fuerza también recientemente en los actos celebrados en Pekín en conmemoración de su participación también en la Segunda Guerra Mundial. Y esta competición entre los imperios por el poder en el mundo y por el control de los recursos y por supuesto por dominar el comercio internacional, pues es lo que marca la posición de la Unión Europea. Una de ellas en materia de sostenibilidad. ¿Y qué creo yo que puede ayudar a la Unión Europea? ¿Qué debería mantener la Unión Europea? Pues para ello me remito al papel de la sociedad civil, es decir, lo que preocupa a los ciudadanos y a las ciudadanas de la Unión Europea y que se manifiesta a través de algunas ONGs, como la Plataforma Española de Empresas Responsables, es demandar que no se produzca esa desregulación, sino reclamar que la regulación
que se había alcanzado en materia de sostenibilidad se aplique efectivamente. ¿Por qué? Pues porque es una regulación protectora y que puede conducir a un cambio de modelo de negocio que puede llevarnos realmente a empresas responsables. Y finalmente, bueno, más allá de estas visiones, digamos, de reflexiones más generales, ¿qué propondría yo? Pues yo propondría descender a un modelo regional de debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente. Y añadiría que junto a los planes, que son un instrumento que tiene sus fortalezas y tiene sus efectos prácticos, como se ha mencionado anteriormente, yo creo que estos modelos o programas o incluso una ley, un instrumento legislativo regional, deberían ser sectoriales y deberían poner el énfasis en aquellas materias comerciales e industriales de la región, comunidad autónoma o lender en su caso, y que podríamos desde esa perspectiva pues hacer un diagnóstico, ¿no?, de las actividades de las empresas principales y que pueden preocupar en cada región y abordar temas como los siguientes que os menciono. Por ejemplo, las compras públicas responsables, con pliegos tipo que incluyan la debida diligencia en materia de derechos humanos, expresamente. No que incluyan simplemente cláusulas sociales, sino que vayan más allá. Otra materia serían los kits sectoriales para pymes. ¿A qué me refiero? Pues a conjuntos o cajas de herramientas que incluyan mapas de riesgo, que incluyan también cláusulas contractuales que las pequeñas empresas puedan demandar y reclamar en su negociación con proveedores y plantillas de planes para aplicar dentro de la empresa. Igualmente, otra herramienta serían los mapas de riesgo por cadenas, ¿no?, por cadenas de actividad empresarial. Y habría que pensar, pues, por ejemplo, en Euskadi, en el acero, ¿no?, o en las herramientas y las máquinas, en baterías, en movilidad, en los puertos, en logística, en agroforestal, pues en agricultura, ¿no?, en Andalucía, en turismo, en economía azul, también Carmen, boga, vete por etcétera. favor. Sí, acabas con esta, ¿verdad? Es que Sí, necesitamos sí, muy tarde. acabo con esto. Bueno, aquí tenéis varias de estas propuestas que creo yo que sería pues una de las vías para lograr una aplicación efectiva de la debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad. Y muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Carmen, de ser tan pedagógica también. La verdad que hemos empezado ya tarde, pedir disculpas a los asistentes, vamos a hacerlo un poquito rápido para que luego tengamos por lo menos el tiempo donde podamos participar todos y cerrar con los diálogos horizontales. Entonces, la verdad que da gusto oírte, aunque se pierde optimismo en muchos casos. Quiero decir, eran muchos los años que llevábamos aquí haciendo seguimiento de todo lo que era la directiva o la CS3D, o sea, de cómo se estaba implementando y cuándo iba a haber una normativa legal vinculante desde los 10 años que venimos trabajando, los 8 años de laboratorio, siempre haciendo seguimiento, y es verdad que una vez que se consigue una normativa legal vinculante que llega a ser pues tan descafeinado, tan refinado, o llega a tener este grado de implementación, pues la verdad que nos deja un poco fríos. Pero bueno, sabemos que tenemos desde lo regional mucho que hacer y bueno, las cadenas de suministro globales también nos afectan, entonces pues que también la coyuntura es mejor que nunca, por otro lado, aunque sí que nos deja un poco fríos el ver que a nivel internacional esté pasando lo que esté pasando y lo que pasó ayer o lo que venimos viendo. Ahora a ver si podemos un poco cruzar ideas entre todos y lo ligamos con lo que ha venido durante la mañana. María, Muy bien, te voy a dar gracias. pie. Te voy a pedir que seas muy breve. Estamos, yo creo, la gente ya cansada. Se ha venido ya todo retrasando. Me da mucha pena que no puedas estar aquí. La verdad que agradecerte el esfuerzo de que estando enferma puedas estar por lo menos online.
porque bueno, me consta que ha sido todo enrevesado el vuelo esta mañana, pues bueno, que no era posible estar. Entonces sí te pido, por favor, te voy a citar brevemente, tienes mucha experiencia, son muchos los años que has venido trabajando en todo este tema, habéis hecho muchas evaluaciones de impacto en derechos humanos, habéis hecho muchos planes de empresa para las principales, pues muchas multinacionales, muchas de las cuales tenemos en Euskadi, conoces la realidad muy bien. Entonces, bueno, desde Business and Human Rights, que eres fundadora, estás en Barcelona, tienes más de 20 años de experiencia asesorando a diferentes tipos de organizaciones. Y bueno, fuiste también directora en los temas que nos ocupan sobre el programa de Empresas y Derechos Humanos de la Escuela de Cultura de Paz, de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora y profesora en el Instituto de Innovación Social de SADE. Entonces, ligado con todo esto y sin querer, este año no, que tampoco sin querer entrar en temas súper técnicos, porque tampoco somos el perfil de los que estamos aquí, sí que por lo menos esas reflexiones, que creo que es muy importante que nos lo traigas con tu perspectiva y tu punto de vista, y para complementarlo con lo que tan pedagógicamente nos han comentado Yarney y Carmen, poder conocer un poco tus reflexiones o tus consideraciones sobre lo que la responsabilidad personal ligada con la responsabilidad de los agentes económicos y con la responsabilidad colectiva, en la medida que tenemos una gobernanza global que si había una que podía estar en entredicho, pues con lo que está pasando a nivel geopolítico todavía está más en duda. Entonces, con todos esos mimbres y en un entorno regulatorio como el que tenemos, ¿qué podemos hacer? Bueno, no me voy a alargar mucho porque sé que estáis cansados, estáis con hambre ya y estamos ya fuera de tiempo, pero sí que quería hacer un poco el wrap up, ¿no? Que se dice ahora, de tanto lo que nos ha explicado Jerne como Carmen, que yo creo que explican muy bien en qué situación estamos ahora. Lo que voy a decir quizá no es muy optimista porque hemos tenido una gran desilusión con lo que está pasando a nivel de la Unión Europea desde hace, pues no sé, quizá 2 años, 1 año y medio, y que cada vez es peor, ¿no? Entonces, lo que sí quería pues, aportar muy rápidamente, 5, 7 minutos, esta reflexión en base a lo que hemos visto hasta ahora. Así que muchísimas gracias, Iker, y al laboratorio por invitarme. Voy a intentar ser súper breve, pero también mencionar como experiencia que quizá es útil en algún momento, que estuve pues, trabajando como asistencia técnica a la estrategia de derechos humanos, de empresa y derechos humanos de Cataluña, que fue un proceso que, bueno, quedó parado por todas las circunstancias políticas aquí en Cataluña, pero que es también, bueno, una referencia que creo que hasta cierto punto tenía sentido. Ya sabéis que muchas veces lo que luego es público ha sufrido muchísimas recortes por parte de diferentes actores implicados en lo que son las consultas, etcétera. Pero bueno, yo creo que puede ser también una referencia a tener en cuenta eh, para Euskadi. Y en cualquier caso, la lectura, o sea, lo que se desprende de tanto lo que ha comentado Jerne como Carmen, y quiero transmitirlo de manera muy seria, es que estamos realmente ante una crisis, eh, un- realmente una situación crítica para el avance de cualquier tipo de regulación, de iniciativa que intente eh, rebajar un poco o adaptar los impactos negativos que tienen las empresas en los derechos humanos. Esto lo digo de manera muy seria y muy grave, porque estamos en un momento de inflexión muy fuerte desde que en el 2011 se aprobaron los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos que han mencionado tanto Jerne como Carmen. Esa progresión muy positiva que hubo desde el 2011 y que la Unión Europea acogió con brazos abiertos durante muchos años, de repente ahora se ha paralizado, e incluso estamos viendo un retroceso importante. Un retroceso importante, y quiero insistir aquí como comentaba Carmen también, frente a un discurso que pone por delante la competitividad de las empresas por encima de lo que es la dignidad de las personas, pues es muy grave
argumentar que no podemos regular los impactos en los derechos humanos y los impactos en el medio ambiente, porque esto va a restar competitividad a las empresas. O sea, estamos justificando no que la competitividad se base en la innovación o en los avances tecnológicos o una productividad entendida que aproveche las nuevas tecnologías o nuevas formas de organizarse, etcétera, sino que estamos basándola casi exclusivamente en vamos a destruir a las personas y vamos a destruir el planeta. Para mí esto es gravísimo en un momento en el que la Unión Europea tendría que justamente posicionarse totalmente al contrario. Todos estos reglamentos que ahora se están dilatando en el tiempo, el reglamento de deforestación, el reglamento de trabajo forzoso, que son temas realmente muy, muy materiales para muchas personas en el mundo, se está trivializando y yo que trabajo con empresas y muchas veces pues hacemos misiones a terreno. Este año hemos estado en Turquía, en India, en Egipto, con temas de textiles, con temas de agricultura, con temas de pesca, con muchos temas. Y estando en terreno, ver realmente que lo que se está hablando en los despachos de una supuesta debida diligencia que debe mostrar a las empresas cuáles son las salvaguardas o los límites que no deben cruzar eh, en el día, en la cotidianidad de millones de personas. Insisto, todo esto que se está discutiendo en los despachos en Bruselas desde un punto de vista estéril va a tener consecuencias muy graves en la vida cotidiana de muchas personas, de millones de personas. Estamos hablando en el mundo de 300 millones de migrantes que no tienen muchas veces las mejores condiciones laborales en países que ya tienen condiciones laborales duras para sus personas, ciudadanos nacionales. Estamos hablando de 138 millones de menores que están trabajando, 60 millones en trabajos peligrosos, que ponen en seria duda pues, su salud desde todos los puntos de vista. Lo que quiero transmitir es que es necesario, y por esto el título de mi intervención era cómo podemos trabajar más en activar esa responsabilidad personal y profesional, que yo entiendo que las empresas y las personas que trabajan en las empresas son buenos profesionales, excelentes profesionales, y muchas veces en los diálogos que tenemos con las personas que están en las empresas, muchas veces nos agradecen en talleres sobre debida diligencia a todos los niveles de dirección y de responsabilidad. Muchas veces lo que nos encontramos pues, es que muchas personas están cuestionando la manera de hacer o la necesidad de cambiar cosas porque evidentemente saben pues, que hay cosas que se pueden mejorar, que hay que hacer de manera diferente o que hay que enfocar desde una visión más de respeto a los derechos humanos. Entonces, el basar la competitividad de las empresas en cualquier forma de explotación, tanto del planeta como de las personas, y esto se da muchas veces a nivel micro o en algunos negocios se da a nivel macro, es decir, que el propio negocio en sí se basa en ese tipo de explotaciones. En las conversaciones con las empresas, esto eh, hay cierta conciencia de estos temas, pero muchas veces falta la palanca del CEO, de los altos directivos, del Consejo de Administración, en poner claridad en estos límites, ¿no? Bueno, vamos a hacer negocio, vamos a ganar dinero, pero vamos a delimitar un poco claramente qué pasos no vamos a dar o cómo vamos a mitigar determinados impactos. Sin este liderazgo, la empresa es casi una máquina que funciona, ¿sabéis? Sin pensar mucho en estos temas y se centra en producir, ganar más que el año pasado. Y mi intervención hoy es un poco a interpelar a cada uno de nosotros en la posición en la que estemos como ciudadanos, como votantes, como parte de la sociedad civil, que tiene un rol muy importante
en hacer visible todos estos impactos negativos de una manera seria, profesional, y por supuesto los gobiernos en afrontar su obligación de proteger los derechos de sus ciudadanos, pero también de aquellos ciudadanos fuera de nuestras fronteras que están impactados por nuestras empresas. Por lo tanto, no me alargo mucho porque sé que estáis muy cansados, pero estamos en un momento crítico en el que es muy importante activar nuestra responsabilidad personal frente a lo que está pasando y activar nuestra responsabilidad colectiva. La responsabilidad personal es muy importante porque nos invita a vivir más en coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos, con todos los dilemas que se nos plantean en unas sociedades complejas, ¿no? Donde estamos constantemente tomando decisiones de compra, de inversión, de voto, etcétera, etcétera, y las cosas no son blanco o negro, ¿no? Pero también a esa responsabilidad colectiva que es la que nos permite escalar y tener más impacto como colectivos que, bueno, pues pensamos que las cosas se pueden hacer de otra manera, que nuestros gobiernos tienen una responsabilidad inherente en relación a todos los convenios y pactos internacionales de derechos humanos que están firmados y ratificados y que obligan a los gobiernos a tomar una serie de medidas para proteger los derechos de las personas que estamos aquí, de todas las personas y de aquellas que están más allá en nuestras las cadenas de valor que nos permiten pues, comprar productos que necesitamos. Es decir, que muchas veces lo que también intentamos transmitir a las empresas, y acabo ya con esta reflexión, es que muchas veces estos impactos negativos o estos impactos negativos ya estructurales en las cadenas de suministro globales, también cuanto mejor estén en términos de dignidad, de derechos humanos, de condiciones básicas de vida, más resiliente será nuestro negocio. Y esto lo vimos muy claramente con el COVID. En estas cadenas de suministro, durante el COVID, que no tenían ni asistencia médica, ni equipos de protección, ni distancia suficiente en cadenas de producción, que todos hemos visto, en textiles o agrícolas, etcétera, pues vemos que hacer que estas cadenas de suministros sean más dignas en relación con los derechos humanos comporta también que los negocios sean más sostenibles, que ante una situación de COVID, si las personas tienen asistencia médica accesible, pues nuestras cadenas de suministro no se van a romper de un día para otro. Entonces, hay que incentivar o hacer entender a todos los agentes, los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, nosotros como ciudadanos, el sentido de por qué proteger los derechos de las personas es una obligación, un must, ¿no? Y que nuestro sistema social y económico no puede basarse en estas situaciones tan injustas y que muchas veces oía a alguien que decía el otro día que nunca como ahora había habido tantos esclavos en el mundo. Y es cierto, nunca como ahora habían habido tantos esclavos en el mundo, que quiere decir personas que por sueldos muy, muy, muy bajos están haciendo labores que permiten a nuestras sociedades pues continuar creciendo económicamente, pero podemos comprar lo que sea en cualquier momento del año porque va a venir en transporte desde la otra punta del mundo. Se está perdiendo un poco el sentido de la lógica, de lo que es justo, de lo que es de sentido común, ¿no? En aras, como decía Carmen muy bien, a un discurso, al informe Draghi, que pone por delante conceptos completamente desconectados de la realidad de muchas personas. Solo quería aportar esta última reflexión, que es un poco filosófica, pero que al final creo que no es tan filosófica como que refleja que las cosas que están pasando y que son muy reales para muchos millones de personas en el mundo.
Y cierro aquí ya. Gracias. Vale. Muchas gracias, María. Entonces, por las reflexiones que nos traes, y no nos vamos a alargar mucho más, sí que os pido, si podéis, por favor, quedaros ahí un segundo. Vamos a dar pie también a los intervinientes, o sea, a las personas que están aquí. El hilo conductor, en cierta forma, es ese nuevo vivir bien que llamamos, esa nueva economía de paz, todo esto que hemos venido reflexionando a la mañana desde diferentes perspectivas, y un poco sigue lo que queremos antes de que yo nos haga un cierre más formal de la jornada, con lo que hemos venido hablando, daros la palabra. Entonces, más allá de las preguntas, están las personas que han intervenido en la primera mesa, están las personas que de la segunda. Son temas que, aunque son distintos, tienen una perspectiva distinta, son complementarios. Entonces sí que por lo menos hacer una serie de ronda, que nadie se quede con ganas de hablar. Tenemos un micrófono aquí. Andreas, igual si me ayudas, y hacer un poco, por lo menos cruzar preguntas, intervenciones, reflexiones, dudas. Esto es un espacio donde justo nos suele pasar siempre lo mismo. Este año hemos tratado de aligerar el programa y nos hemos vuelto a quedar sin tiempo para los diálogos horizontales, pero por lo menos vamos a abrir el espacio, por favor, unos minutos para que podamos hacer una reflexión global entre todos, una reflexión marco. Que nadie se quede con ganas de decir nada, por favor. Meter todo por el micro, por favor. Sí. Rosana, dadnos, por favor. Que entre todo por micro, porque hay gente en streaming y se está grabando, entonces tiene que... Vale. Bueno, buenas tardes o buenos días y muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, ha sido muy interesante todo lo que hemos visto, todo lo que hemos escuchado, todo tiene su coherencia dentro de los marcos en los que hemos ido hablando, en los que habéis ido hablando cada uno de vosotros. Yo, como mi condición, trabajo soy maestra Zen y trabajo sobre todo el interior y la transformación de las personas en empresas y como personas particulares. Creo que una sociedad no cambia si las personas que forman la sociedad no cambian y no nos vamos transformando. Y esta transformación no ocurre solo por las cosas que sabemos del exterior, que es muy importante saber en qué contexto estamos viviendo y qué está ocurriendo en el mundo. Esto es muy importante. Pero también es muy importante saber qué es lo que pasa con nosotros mismos, más allá de la sociología, más allá de cómo funcionamos como personas, vamos a ver cómo funcionamos como seres humanos. Entiendo que hay un momento en que la mente está súper desarrollada, que estamos trabajando con una mente que es absolutamente contradictoria, que no hace más que crear paradojas y que todas esas paradojas que creamos las estamos manifestando en el exterior. Por lo tanto, el mundo que vemos es absolutamente paradójico, incoherente y que no vemos arreglo y estamos como abocados a la desesperanza, ¿no? Me ha impresionado mucho lo de la muerte por desesperación de la que han hablado al principio. Me ha parecido terrible, me ha herido profundamente como ser humano, ¿no? Que puede ser peor que la desesperación que te lleva a la muerte. Bueno, hemos visto todo esto, pero hay esperanza, porque el futuro no es que viene, es que ha pasado, está ya. Pero si no sabemos lo que estamos viendo y no nos entendemos, no podemos ni descubrirlo, ni imaginarnos lo que ya ha ocurrido y todavía no estamos viendo. Y bueno, seguiría más, pero quiero dar paso a los demás. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. Intervenciones y la juventud, por favor. Es verdad que hemos llegado a lo que hemos llegado en la universidad siendo este espacio, pero el nombre de la juventud, los pocos que estáis. Bueno, no, pues justamente, hola a todos y muchísimas gracias a los que habéis participado como ponentes. Yo simplemente pues querría decir, como justamente acaba de decir Iker, que a mí me ha alegrado mucho y la verdad que me reconforta saber que existe como una nota común o una preocupación común por hacerse cargo de un tiempo de crisis y tal, no solamente por lo que podamos estar viviendo pues solamente los de mi generación o los jóvenes en general, sino porque veo que la preocupación por unos tiempos inestables y en los que hay mucha preocupación, o valga la redundancia, yo creo que no es solamente una cosa que nos preocupe a los de mi generación, sino que veo que es una preocupación y unos temas compartidos que he podido ver además pues en los temas que han desarrollado los ponentes, por ejemplo, en la primera mesa.
Y también pues quisiera aprovechar también esta oportunidad también para lanzar la invitación de que justamente por eso, precisamente porque veo que existen una serie de temáticas y una serie de debates que no solamente interpelan o parece que pueden interpelar a una generación determinada, sino que nos afectan a todas las generaciones y a todas las personas de todas las edades, de manera diferente, por supuesto, debido a la condición que tenemos cada uno, por nuestra posición, tanto por edad como por sexo, como por clase social, etcétera. Pero eso, justamente, pues quisiera lanzar esa invitación de que, a pesar de que pueda parecer de que nuestras problemáticas puedan ser distintas o que puedan existir muchas veces como este abismo intergeneracional y tal entre personas, yo lo que he visto aquí, la verdad que también me he sentido interpelado desde mi generación, y simplemente pues quería lanzar ese mensaje también pues para bueno, pues que sirva como acicate también para abrir el diálogo entre distintas generaciones y entre personas de distinto contexto, que yo creo que tiene mucho valor. Así que, eta bueno, eta eskerrik asko de bai hitz egin duzuen guzti hori, interes handiko iruditu zait. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Tomamos nota para sucesivas todo el tema de las dinámicas intergeneracionales, que nos cuesta muchas veces llegar a jóvenes, aun siendo la universidad. Entonces, con la llamada a la acción también que nos lanzaba María Prandi, pues tener en cuenta qué podemos hacer y un poco que nos vayamos de aquí con un poco de optimismo. No voy a ser yo la que ponga el optimismo. Escuchándoles a todas, hay una pregunta que me viene rondando hace ya bastante tiempo, porque desde Guernica ahora trabajamos procesos micro y al final es lo que estamos hablando, lo hablaba con Imanol al principio y en la primera mesa, es bueno, cómo empezamos a cambiar desde lo cotidiano, desde lo local, desde lo micro, desde lo que podemos hacer. Pero luego mi otra faceta, soy profesora de Relaciones Internacionales, entonces claro, me identifico con Carmen y toda esta situación de la geopolítica tal. Entonces al final parece y da la sensación que son como dos mundos distintos, dos espacios distintos. En algún lugar también hemos dicho, bueno, pues que cada cual haga lo que le toca hacer en donde está o donde está situado y donde está ubicado. Pero lo que quería plantear un poco a los ponentes o a todo el equipo de la mesa es esa sensación que tengo que poco, o sea, está como muy claro el trabajar la geopolítica por un lado y lo micro por el otro, pero creo que nos falta un poco ese proceso de cómo conectamos las escalas, ¿no? Cómo hacer esa interconexión, esa comunicación. Hablamos mucho de la relacional, pero claro, hay como una especie como de desconexión, Creo que ahí hay algo que se está faltando y que está fallando, y es como efectivamente desde nuestro hogar, desde nuestro barrio, desde nuestra comunidad, de nuestro territorio, podemos estar haciendo procesos transformadores. Pero luego el mundo está funcionando en que Trump, China, o sea, funcionan, la gobernanza internacional toma decisiones que se la sopla lo que nosotros estemos haciendo en nuestra vida micro y en nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, ¿cómo es ese desafío de cómo se conecta lo micro con lo macro, esa agencia y estructura que yo todavía sigo insistiendo en que igual hablamos de ralentizar la vida, pero es del privilegio, y hay el resto de los países del mundo en donde no tienen ese privilegio? Ricasco, muchas gracias. Sí, bueno, ese eslabón perdido, si alguien sabe entre lo micro y lo macro y entre lo macro y lo micro, cómo podemos conseguir ese eslabón, pues sería si alguien tiene alguna respuesta respecto a ello, que nos la haga saber. Muy interesante lo que planteas. Y sí que por lo menos yo hay una pregunta que lanzo, que es ¿qué margen tenemos desde aquí, desde Euskadi, desde un territorio pequeño donde tenemos cierto margen de maniobra respecto a la foto a nivel global que hemos traído? ¿Tenemos margen realmente de abstraernos de todo esto y tenemos margen de actuación? ¿Dónde está? ¿Cuáles están? Aquí hay responsables políticos, aquí hay responsables del tercer sector, hay responsables de la universidad. ¿Hay margen? Es un poco lo que buscamos a través de los laboratorios. Ahí lanzo la pregunta. Los ponentes que habéis hablado a la mañana, seguramente las conexiones de lo que hemos hablado en la segunda mesa, que no son fáciles, pero cualquier aportación, pues yo por lo menos sí me gustaría saber un poco qué reflexión nos ha traído lo que hemos escuchado después. Muy improvisado y no me suele salir muy bien. Pero yo había leído, y lo comento con amigas, ¿no?, que en estos momentos la esperanza es nuestra obligación. Y luego me gustó mucho esa frase, esa pintada maravillosa de ¿y si mañana hay una guerra y no vamos? Porque lo que está haciendo es llevarnos a nosotros, que puede ser también lo micro, pero que puede ser lo macro. Y unos cuantos ejemplos de cosas que han pasado en los últimos 2 años.
Ayer me comentaba una amiga que tenía que mover unos dineros y tal, y que cuando le han hecho la propuesta de fondos, dice, joder, y de repente me decían lo que ya tenía, qué impacto de metano tenía, de empleo para hombres y mujeres, de tal. Y lo que yo iba a hacer, lo que me estaban proponiendo, si era en algunos casos más o menos. Y de repente tengo que pensar. Y digo, ¿ya y qué has pensado? Digo, yo no me quiso contar, pero he tenido que pensar, no se me había ocurrido nunca. Y le dije, pues hace año y medio la Cámara de Comercio de Vizcaya hizo una jornada en la cual pues hubo algunas instituciones que en estos momentos no recuerdo, pero también hubo gente de empresas que decían, es que lo de la cadena de valor no te creas, porque ahora el dinero no nos dan los bancos, ahora nos dan los fondos de inversión. Y claro, di tú que no tienes en cuenta tal y tal y tal cosa, se van. Entonces, yo creo que nos falta el que esas cosas que se están haciendo pequeñitas, muy puntuales, que lleguen a nosotros, que veamos que las cosas que estamos haciendo nosotros en lo micro tienen recorridos más o menos largos. Igual el mío es pequeñito, pero el del mío con otro en otro, no sabemos a dónde va a llegar. Es que ricasco. Bueno, estamos sobre la hora. Tampoco os quiero, si voy a dar la palabra, si alguien se queda con ganas de decir algo, sí que os quiero, por lo menos también a vosotros, María, Yerni y Carmen, que no sé si queréis agradeceros, si hay alguna pregunta concreta o si queréis que sigáis participando. Sí es verdad que nosotros vamos a ir haciendo el cierre ya, pero sí que, bueno, emplazar a alguna otra intervención, pero es que son las 2:30 y sí que hay cierto compromiso. ¿Alguien quiere decir algo en principio? Porque este es un debate que podríamos abrir, que, bueno, que prometemos abrir espacio más de forma dilatada y más amplia, igual si os parece. Pero bueno, ¿alguna reflexión? Por lo menos, igual, Imanol, respecto a la propuesta que has hecho en la mañana, ¿no? ¿Alguna? Iñaki, o alguien de las personas que no ha hablado. Joaquín, bueno, pues damos pie a Joaquín, si nadie quiere hacer, sí, y cerramos, vamos cerrando. Y María, Carmen, Yerni, sin compromiso, como queráis, vamos a hacer un repaso de lo hablado durante la jornada.